Bienvenidos a la historia de uno de los casos más extraños de la historia, en las montañas de Kentucky, donde la niebla se arrastra entre los pinos y el silencio espeso como el plomo. Hay una historia que desafía toda lógica, la historia de dos hermanos que, según los registros más turbios de la zona, desataron algo que nadie pudo detener. En 1909, los Apalaches ocultaban secretos que la gente evitaba mencionar. Enclavadas entre montañas y caminos perdidos, pequeñas aldeas aisladas subsistían tan solo a través de sí mismas. La Kentucky Rural era una tierra donde la ley tardaba días en llegar, donde los vecinos vivían a kilómetros de distancia, y donde las leyendas se contaban en susurros alrededor de las fogatas. Aquí era donde los Harrow tenían su hogar, una colección de cabañas y graneros en las laderas de una montaña sin nombre, fuera de los caminos trillados. Los hermanos Harrow eran notorios en la zona. El mayor, Thomas, de rostro curtido por el sol y manos callosas de trabajar la tierra. Su hermano Elías era distinto, callado, esquivo y con una vieja bolsa de cuero al hombro vagando días enteros por los caminos de la montaña. Nadie sabía qué hacía en sus paseos, pero los vecinos más cercanos notaron cambios. Los animales se esfumaban, marcas extrañas aparecían en los árboles, y un olor fuerte, casi metálico, llenaba el aire algunas noches. Los Harrow estaban arraigados en esa tierra. Según los registros del condado, sus antepasados se habían establecido allí a finales del siglo anterior, forjando una existencia de autosuficiencia y aislamiento. Pero algo había cambiado. Los aldeanos más cercanos en Ashford Hollow comenzaron a evitar el camino que pasaba por delante de la casa Harrow. Los vendedores que antes se detenían a ofrecer víveres y herramientas comenzaron a hacer rodeos de horas. Cuando se les preguntaba, esquivaban la mirada o negaban con la cabeza. La primera señal real llegó una mañana de otoño. Un granjero local llamado Abner Cole, cuyas tierras colindaban con la propiedad Harrow, descubrió algo extraño en su granero. Cosas familiares que no reconocía estaban dispuestas en círculos perfectos en el suelo de tierra, trozos de tela rota, pequeños huesos de animales, símbolos grabados en tablas de madera. Abner era práctico, acostumbrado a la vida en el campo, pero esto lo perturbó. Encontró al sheriff del condado y le contó lo sucedido con voz vacilante. Pero la respuesta fue decepcionante. Sin prueba de un delito, no había nada que pudieran hacer. Las semanas siguientes trajeron más informes. Una vendedora de huevos del mercado local dijo haber visto a Thomas Harrow comprando grandes cantidades de sal gema y hierro fundido. Otro juró haber oído cantos en la montaña al amanecer, voces profundas resonando entre los pinos, como un lamento distante. Nadie miró de cerca, nadie quería saber. La montaña Harrow comenzaba a ser conocida y, con ello, un temor silencioso se extendía como raíces invisibles por la tierra. Thomas y Elias casi nunca iban al pueblo. Cuando lo hacían era únicamente para truequear pieles de animales por alimentos. No decían nada. No hacían contacto visual y se iban antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Los tenderos aceptaban los trueques de inmediato, deseando que los hermanos abandonaran sus establecimientos. Algo en ella lo perturbaba, algo que nadie podía señalar, pero que todos sentían, como si llevara una sombra más pesada de lo normal. Los registros del condado de 1909 hacen una vaga referencia a la propiedad Harrow, pero sin especificar. No existen datos descriptivos, solo anotaciones de límites territoriales e impuestos sin pagar. Como si hasta en los papeles oficiales se negaran a poner nada acerca de ese sitio. Y tal vez había una razón.
porque lo que estaba por venir en los meses siguientes convertiría esa montaña en un monumento silencioso de horror, una herida abierta en la conciencia de esa parte de Kentucky que nunca se curaría por completo. El invierno llegó temprano ese año a las montañas de Kentucky. La nieve cerró los caminos y aisló aún más las fincas diseminadas por la geografía. Era el momento en que las familias se retiraban, confiando en las reservas acumuladas en otoño. Pero para los Harrow, ese invierno trajo algo más que frío. Trajo un silencio diferente, uno más pesado, como si la montaña misma estuviera reteniendo el aliento. En diciembre de 1909, un viajero llamado Samuel Pritchard se detuvo en la zona. Era un agente de una empresa de aperos agrícolas de Louisville y conocía bien las carreteras rurales de Kentucky. Samuel solía anotar sus rutas en un cuaderno de cuero, detallando distancias, nombres de clientes y descripciones de los lugares que visitaba. Este cuaderno sería descubierto meses más tarde en una posada a 3 condados de distancia. Sus últimas páginas llenas de entradas perturbadoras. Samuel relató cómo se perdió en una tormenta de nieve y llegó hasta las inmediaciones de la finca Harrow. Dijo que había visto luces extrañas entre los árboles, no el resplandor amarillo de las farolas normales, sino algo verde y pulsante. También dijo que oyó ruidos metálicos, como si alguien golpeara hierro contra piedra en un ritmo monótono e hipnótico. Asustado y confuso, Samuel se quedó atrás, caminando por la nieve hasta que volvió a la carretera. En la última entrada de su cuaderno solo escribió una frase: «Esa montaña no es de los vivos». Mientras tanto, en Ashford Hollow las cosas estaban cambiando. En las tiendas siempre se hablaba de los Harrow. Una teoría rondaba entre los habitantes. Los hermanos habían descubierto algo en la montaña, algo antiguo que no debería haber sido molestado. Otros pensaban que estaban realizando rituales heredados de antiguas tradiciones europeas que sus ancestros habían traído. Algunos afirmaban que tanto Thomas como Elias estaban siendo controlados por fuerzas desconocidas. El sheriff del condado, un hombre llamado Clayton Mercer, trató de imponer orden y sofocar la especulación. Clayton era práctico, desconfiado de lo sobrenatural. Se negaba a creer que los Harrow fueran más que excéntricos. Gente que vivía aislada y cuyos hábitos extraños daban pie a rumores infundados. Pero incluso Clayton comenzó a cuestionarse cuando recibió una visita inesperada. Una mujer se presentó en la oficina del sheriff temprano en la mañana de enero de 1910. Se hizo llamar Martha Harrow, una prima lejana de Thomas y Elias. Martha era de un pueblo cerca de la frontera de Virginia y no había visto a sus primos en años. Su voz se quebró al contar que había recibido una carta de Thomas, una carta extraña, llena de símbolos que no podía identificar. La misiva decía despertar lo dormido, saldar deudas ancestrales, cerrar el ciclo abierto por los ancestros. Martha le rogó al sheriff que investigara, temiendo que sus primos estuvieran en peligro o fueran un peligro para sí mismos. Clayton se comprometió a escalar la montaña tan pronto como mejorara el tiempo, pero las semanas pasaron y la nieve siguió cayendo. Las carreteras seguían bloqueadas y la finca Harrow seguía aislada. En este tiempo llegaron más informes. Un cazador juró haber visto huellas extrañas en la nieve, demasiado grandes para ser humanas, pero que parecían bípedas. Otro residente dijo que su perro, generalmente intrépido, se negaba a seguir cualquier rastro que se dirigiera a Harrow Mountain, aullando y retrocediendo cuando se le obligaba. Los periódicos locales comenzaron a sacar pequeñas notas de lo que estaba pasando. La Ashford Hollow Gazette, un periódico local de escasa tirada,
Le dedicó media página en febrero a las rarezas de la montaña Harrow, como lo llamaron. El mensaje era discreto, sin señalar culpables, pero dejando claro que algo extraño estaba ocurriendo. La noticia provocó una reacción mixta. Algunos aplaudieron al periódico por tener el coraje de hablar del asunto. Otros lo acusaron de sembrar histeria y dañar la imagen de la zona. Ni Thomas ni Elias respondieron públicamente a la especulación. No bajaron de la montaña en todo el invierno. Nadie los vio. Nadie oyó de ellos directamente. La casa permaneció en silencio, la nieve cubriendo su forma como una herida cerrada en espera de ser reabierta. Y cuando llegó la primavera y el hielo se derritió y la tierra quedó al descubierto, sería imposible pasar por alto lo que los hermanos Harrow habían dejado atrás. Cicatrices que se extendían más allá de la montaña, extendiéndose como una enfermedad invisible a través de las generaciones venideras. La primavera de 1910 revolucionó las montañas de Kentucky. El deshielo dejó al descubierto caminos perdidos, y la vida volvió a llenar los valles con el canto de los pájaros y los árboles en flor. Pero para los habitantes de Ashford Hollow, esa estación trajo algo más. Trajo la certeza de que los meses de invierno habían alterado para siempre esa tierra. El sheriff Clayton Mercer finalmente hizo una visita a la finca Harrow en abril. Partió con 2 asistentes y un guía local que conocía los caminos. El ascenso a la montaña duró casi un día entero, por senderos estrechos y empinados que agotaron a los caballos. Cuando llegaron a la cabaña al anochecer, la cabaña estaba desierta. Las puertas se abrían y cerraban con el viento. Las ventanas rotas revelaban interiores vacíos y una capa de polvo cubría todo. No hay signos de violencia o lucha, escribió Clayton en su informe oficial. Los muebles estaban en su sitio, la cocina ordenada, las herramientas en el granero. Era como si Thomas y Elias se hubieran ido, llevándose solo lo necesario. Pero había cosas que el sheriff se había apuntado a regañadientes. En las paredes interiores de la cabaña principal se habían pintado símbolos con una sustancia oscura que él prefirió no reconocer. En el granero descubrieron extraños diagramas dibujados en el suelo de tierra, círculos concéntricos con inscripciones en un idioma desconocido. Lo que más sorprendió a Clayton fue algo que encontró en el sótano de la casa. Allí, en estantes improvisados, se alineaban frascos de vidrio llenos de sustancias misteriosas, hierbas secas, líquidos de colores, polvos minerales. Junto a ellos, cuadernos apilados guardaban recetas e instrucciones escritas con letra pulcra. Se trataba de apuntes de recetas que combinaban conocimientos botánicos con prácticas de tipo ritual. Clayton incautó algunos de estos cuadernos, pero confesó en su informe que no sabía qué hacer con ellos. No había crimen, solo extrañeza. La noticia del inmueble abandonado corrió como la pólvora. A la montaña acudieron curiosos y oportunistas, unos en busca de tesoros y otros por morbo. Fue en una de estas incursiones clandestinas que algo inquietante sucedió. 4 aldeanos se quedaron a pasar la noche en la propiedad, desafiando las habladurías. Volvieron al pueblo a la mañana siguiente, pero alterados, pálidos, temblando. Se negaron a comentar lo que habían visto. Uno de ellos tuvo fiebre alta durante semanas. El otro comenzó a sonámbulo, y lo encontraron varias veces caminando hacia la montaña en medio de la noche. En junio de 1910, la Ashford Hollow Gazette dedicó otro artículo más amplio al caso. El editor, un viejo periodista llamado Edmund Cross, había investigado los hechos él mismo.
Interrogó a decenas de personas. Revisó registros antiguos del condado. Edmund se dio cuenta de que los Harrow tenían más historia de lo que parecía. Sus antepasados habían emigrado de las montañas europeas a finales del siglo pasado. Trajeron con ellos costumbres y creencias que ocultaron. Los papeles de inmigración decían que el patriarca original de la familia había sido acusado de prácticas poco ortodoxas en su tierra natal, pero nunca fue llevado a juicio. El artículo de Edmund Cross causó revuelo. Muchos lo tildaron de amarillista y de difamar a personas indefensas. Otros aplaudieron su valentía periodística. Pero más allá de la controversia, el libro reveló secretos que habían estado ocultos. La familia Harrow no era simplemente excéntrica. Eran guardianes de un conocimiento transmitido a través de generaciones, prácticas que combinaban medicina y rituales de dudoso propósito. Mientras tanto, Thomas y Elias seguían desaparecidos. Nadie los había visto desde antes del invierno. La especulación osciló entre la fuga a otra parte y algo mucho más oscuro. Algunos pensaban que los hermanos habían sido devorados por lo que habían tratado de dominar. Otros sospechaban que seguían por ahí, en alguna cueva profunda de la montaña, practicando sus rituales en secreto. La casa fue oficialmente abandonada en agosto. El condado se apoderó de la tierra, pero nadie la compró ni la habitó. La montaña Harrow quedó desierta, evitada por todos. Y fue en estos momentos de relativa tranquilidad que los primeros indicios de la maldición comenzaron a manifestarse de formas que nadie podría haber imaginado. No en explosiones violentas, sino en alteraciones silenciosas y graduales que alterarían el destino de familias enteras en las décadas venideras. Los meses siguientes trajeron una calma sospechosa a Ashford Hollow. El verano de 1910 pasó con sus cosechas y ferias locales, y la vida volvió a la normalidad. La montaña Harrow quedó desierta. La naturaleza comenzó a reclamar la montaña. Las pláticas acerca de los hermanos perdidos se fueron apagando, sustituidas por las urgencias de la vida campesina. Pero había quienes escuchaban con más atención, quienes notaban los patrones que emergían. Fue Martha Harrow, la prima que había llamado al sheriff meses atrás, la primera en darse cuenta de que algo andaba mal. Se escribía con algunas familias locales que habían conocido a Thomas y Elias años atrás. En septiembre, Martha empezó a recibir cartas inquietantes. Una familia informó que su padre se había obsesionado con la genealogía, pasando noches enteras trazando árboles familiares y hablando en voz baja sobre antepasados. Otra le decía que soñaba siempre con la montaña y cosas raras que no entendía al despertar. Martha anotó esta información en un diario que guardaba bajo llave. Era una mujer instruida, maestra de escuela del lugar, y trató el asunto con método y duda. Al principio lo achacó a la sugestión. La gente había oído hablar tanto de los Harrow que se imaginaba conexiones donde no las había. Pero cuanto más historias llegaban, algunas de personas que ni siquiera sabían lo que había sucedido en la montaña, Martha comenzó a cuestionar sus conclusiones. En octubre de 1910, algo muy perturbador sucedió en el pueblo. En una boda local, una fiesta de boda que atrajo a cientos de familias, algo imposible sucedió. La novia y el novio estaban jurándose amor en la pequeña iglesia de madera cuando todos los relojes de la iglesia se detuvieron. Los relojes de bolsillo, el reloj de la torre de la iglesia, todos a la misma hora. El pastor, desconcertado, intentó proseguir con la ceremonia, pero un aura de incomodidad se extendió entre los asistentes. Muchos afirmaron luego sentir una presencia, como si algo los estuviera observando.
El asunto del reloj se comentó durante semanas. Se ofrecieron explicaciones lógicas, tal vez una anomalía magnética temporal, algo geológico. Pero los ancianos del pueblo negaban con la cabeza, sabiamente sombríos. Se contaban historias, cuentos sobre cómo algunas familias arrastraban cargas invisibles, cómo los actos de antepasados podían resonar a través del tiempo en formas inesperadas. El invierno volvió y con él nuevas cosas. En diciembre, el sheriff Clayton Mercer recibió la visita de un coleccionista de antigüedades de Lexington. El hombre, que se identificó como Silas Whitmore, había comprado en una subasta de bienes abandonados algunas de las posesiones confiscadas en la hacienda Harrow. Entre las cosas, halló un escrito que lo turbó. Era un diario que había mantenido Thomas Harrow antes de desaparecer. Clayton leyó el documento con creciente inquietud. Las anotaciones se iniciaban habitualmente con registros cotidianos acerca del trabajo en la tierra, el tiempo, las cosechas. Pero poco a poco el tono se transformaba. Thomas anotaba hallazgos de montaña, cuevas que parecían extenderse más allá de lo que la geología podía explicar. Decía haber visto grabados en las rocas símbolos idénticos a los de los cuadernos de sus antepasados, y luego las entradas se volvieron más enigmáticas, mencionando pactos más allá de generaciones y deudas que la sangre no puede pagar. La última entrada del diario, de noviembre de 1909, era particularmente inquietante. Thomas escribió: Elías lo entendió antes que yo. Lo que hemos iniciado no puede detenerse, solo guiarse. Los de nuestra sangre nos llamarán, quieran o no. La montaña recordará y en ella seremos recordados. Que los que vengan después sepan que no elegimos el camino, solo seguimos lo que siempre estuvo escrito. Clayton decidió no publicar el diario. Temía que la noticia desatara un pánico innecesario o supersticiones dañinas, pero guardó el papel, sospechando que algún día esas palabras podrían ser la clave para entender algo. Su instinto era correcto, aunque no vivió para ver cuán proféticas eran las palabras de Thomas Harrow. A finales de 1910, Ashford Hollow se veía normal en la superficie. La gente laboraba, festejaba, vivía, pero algo en el fondo se había transformado para siempre. Familias enteras comenzaron a observar cambios sutiles en sus integrantes, un interés repentino por la historia familiar, sueños repetitivos, una inquietud inexplicable. Y todos estos hilos sueltos parecían confluir en un punto singular en el mapa y en la memoria colectiva. La montaña aguardaba, tan impasible como siempre. Los años pasaron, y Ashford Hollow seguía siendo un pueblo apacible en las montañas de Kentucky. Los años 1910 trajeron pequeños cambios, mejores caminos, algunos automóviles sustituyendo a las carretas. El mundo exterior comenzaba a cambiar, pero en el pueblo el tiempo se arrastraba. Y en 1915 las cosas empezaron a suceder de maneras que mostrarían cuán lejos habían llegado Thomas y Elias. Martha Harrow, ahora con sus cuadernos llenos de notas de 5 años, iba a hacer algo. Había notado un patrón preocupante. Todas las familias que informaban sobre sucesos extraños compartían algo, por muy lejanos que fueran, la sangre Harrow. Primos terceros, sobrinos lejanos, descendientes de matrimonios de hacía generaciones. Era como si una línea invisible uniera a todas estas personas y algo fluyera por esa línea como electricidad por cables de cobre. Martha acudió a un académico que estaba de visita en la zona. El doctor Nathaniel Corbett era profesor de antropología en una universidad de la costa este
y estaba catalogando tradiciones folclóricas de los Apalaches. Cuando Martha reveló sus descubrimientos, Nathaniel se interesó. Había leído casos similares en otras partes del mundo, casos en que las creencias populares parecían manifestarse en la realidad. Juntos comenzaron una búsqueda más metódica. El verano de 1915, Martha y Nathaniel llamaron a más de 20 puertas. Entrevistaron a personas que reportaban experiencias inusuales, siempre con cuidado de no influir en las respuestas. Las historias eran notablemente consistentes. Muchos dijeron que se sentían observados, especialmente por la noche. Otros hablaban de impulsos inexplicables, deseos repentinos de ir a lugares concretos o hacer cosas sin sentido aparente. Y estaban los sueños, siempre los sueños, cuevas oscuras, símbolos resplandecientes en las paredes de piedra, voces en lenguas desconocidas. Nathaniel lo registró todo. Era un científico, acostumbrado a buscar explicaciones racionales, pero incluso su mente científica no podía explicar lo que veía. No había histeria colectiva. La gente no estaba reaccionando a chismes porque muchos ni siquiera sabían lo que les estaba sucediendo a otras familias. Y sin embargo, los patrones aparecían, constantes, perturbadores. En agosto de ese año, Nathaniel visitó la antigua mansión Harrow. Martha lo acompañó, aunque dudosa. La montaña permanecía, las cabañas ahora envueltas en hiedra y musgo. Se pasaron 2 días recorriendo el lugar, fotografiando los símbolos en las paredes y copiando los diagramas que aún quedaban en el granero. A Nathaniel le interesaban sobre todo las cuevas que Thomas había escrito en su diario. Siguiendo pistas dispersas en el diario, encontraron la entrada a una cueva a cientos de metros de la cabaña principal. Era una pequeña entrada entre rocas, fácil de perder de vista para cualquiera que no supiera qué buscar. Con linternas y cuerdas, se adentraron en la oscuridad. La cueva se adentraba más de lo que imaginaban, con túneles que se extendían en todas direcciones. En las paredes, más símbolos, mucho más antiguos que los de las cabañas. Eran grabados en la roca, marcas de siglos atrás. Nathaniel trató de fotografiarlo todo, pero las imágenes salieron movidas, inexplicablemente defectuosas. Su cámara, que había funcionado bien en la superficie, no parecía funcionar en aquel lugar subterráneo. Martha se movió incómoda cuanto más descendían. No miedo, sino algo parecido a una reverencia involuntaria, como si estuvieran entrando en un espacio sagrado que no es el suyo. Tras horas, regresaron a la superficie. La noche siguiente, acampados cerca de la propiedad, ambos presenciaron algo que no pudieron explicar. Martha se despertó en la noche. Le pareció oír que la llamaban. Nathaniel dijo que había visto luces danzando entre los árboles, no antorchas ni linternas, sino resplandores fosforescentes que latían. Por la mañana, salieron a toda prisa, con sus apuntes y la certeza de que algo mucho mayor estaba en juego en aquel lugar. De vuelta a la civilización, Nathaniel se pasó meses estudiando sus descubrimientos. Consultó libros raros, se carteó con otros eruditos, buscó analogías históricas. Lo que encontró lo perturbó. Existían vagos testimonios de prácticas semejantes en diferentes culturas, ceremonias que supuestamente establecían vínculos hereditarios, obligando a la posteridad a cumplir las promesas de sus antepasados. En la mayoría de los casos, tales cuentos eran descartados como supersticiones, pero ante las pruebas que había reunido en Kentucky, Nathaniel empezó a dudar de ese rechazo llano. En diciembre de 1915 escribió un pequeño artículo académico sobre el caso, sin mencionar nombres ni lugares,
El artículo fue acogido con escepticismo por la comunidad científica, como era de esperar, pero atrajo correspondencia de otros investigadores que habían observado fenómenos similares en lugares aislados. Se creó una red de gente que intentaba comprender algo que desafiaba las formas habituales de comprensión. Mientras tanto, en las montañas de Kentucky, la presencia silenciosa de los hermanos Harrow se extendía, alterando vidas de formas que ya no podían ser ignoradas. Los años 20 llegaron con un aire de modernidad que invadió Estados Unidos. El país salió de la guerra con un nuevo optimismo. Las ciudades crecieron, el jazz llenó los salones y el futuro parecía prometedor. Pero en las montañas de Kentucky, en Ashford Hollow y sus alrededores, algo más oscuro acechaba, desafiando cualquier esperanza de progreso o cambio. Martha Harrow, su cabello ahora gris, sus ojos cansados, continuó su vigilia silenciosa. Su diario ahora abarcaba varios volúmenes, cada uno catalogando las manifestaciones de lo que ahora llamaba la herencia oscura. Los patrones no solo continuaron, sino que se intensificaron. En 1921 notó que más de 40 familias del área mostraban síntomas de lo que parecía ser una enfermedad compartida. No era una enfermedad en el sentido médico, sino una anomalía colectiva del comportamiento que desafiaba toda explicación. Las reacciones oscilaban entre lo sutil y lo evidente. Algunos incluso desarrollaron insomnio crónico, siempre despertando a la misma hora de la noche con la sensación de haber olvidado algo importante. Otros describieron impulsos irresistibles de dibujar o escribir símbolos desconocidos que llenaban cuadernos enteros en estados semiconscientes. Hubo quienes dejaron de lado de manera repentina y sin explicación rutinas consolidadas, empleos seguros o relaciones de años sin poder explicar el motivo. Un caso especialmente inquietante involucró a una familia llamada Brennan, que residía a unos 15 kilómetros de Ashford Hollow. El patriarca, un carpintero llamado Josiah Brennan, comenzó a erigir una estructura peculiar en su terreno durante el invierno de 1922. Trabajó como un obsesionado desde el amanecer hasta bien entrada la noche, construyendo una torre de madera que no se ajustaba a ninguna arquitectura conocida. La construcción giraba hacia arriba con plataformas escalonadas y ventanas fuera de lugar. Cuando su esposa preguntó por el proyecto, Josiah solo dijo que estaba siguiendo órdenes, pero nunca pudo decir de quién ni de dónde. Martha fue a investigar ella misma. Se enteró de que la abuela materna de Josiah había sido una Harrow, casada con un Brennan 3 generaciones atrás. La relación de sangre era distante, pero estaba ahí, y la torre que estaba erigiendo, cuando Martha la observó de cerca, en dimensiones y ángulos, coincidía con los croquis descubiertos años atrás en el granero de los hermanos Harrow. Josiah no había visto tales diagramas, nunca había estado en la casa abandonada, y sin embargo, recreó sus características principales con una exactitud inquietante. El doctor Nathaniel Corbett volvió a la zona en 1923, esta vez como profesor titular y con medios para investigar. Trajo consigo a 2 asistentes y equipo de grabación de última generación. Durante 6 meses registraron casos, entrevistaron a decenas de personas e intentaron encontrar correlaciones científicas. Nathaniel quería algo que pudiera publicar en revistas científicas revisadas por pares, pero lo que encontró desafió la categorización fácil. Nathaniel realizó experimentos controlados con algunas de las familias afectadas. En una prueba, aisló a 3 personas que no se conocían, todas emparentadas con los Harrow,
y les pidió que dibujaran libremente mientras se relajaban. Las tres crearon dibujos sorprendentemente similares, intrincados patrones geométricos que se repetían con pequeñas variaciones. Al superponer estas imágenes con los símbolos grabados en las cuevas de la montaña Harrow, Nathaniel descubrió coincidencias que no podían explicarse por casualidad. En otro, grabó las narraciones de sueños de personas que padecían de alguna enfermedad. Las grabaciones, realizadas en cilindros de cera que capturaban las voces vacilantes de los entrevistados, revelaron historias sorprendentemente similares. Muchos contaron que lo habían soñado recorriendo la montaña de noche con un farol verde. Esta figura nunca mostraba su rostro, pero dejaba pistas tras de sí, pistas que los soñadores se veían obligados a seguir. Algunos se despertaban sabiendo que debían de ir a ciertos lugares, coordenadas que desconocían, pero que podían describir con exactitud. Martha y Nathaniel recorrieron algunos de estos lugares señalados en los sueños. Hallaron santuarios improvisados en claros del bosque, montones de piedras apiladas, ramas entrelazadas en formas geométricas, objetos personales abandonados como ofrenda. Nadie se atribuyó la autoría de estos templos. Al ser confrontadas, las personas que los producían generalmente no recordaban haberlos hecho o, en caso de recordarlo, explicaban estados alterados de conciencia, como trances, en los que sus movimientos parecían automatizados, siguiendo un conocimiento que no sabían que tenían. La gente de Ashford Hollow se encontraba dividida en cuanto a cómo manejar la situación. Algunas familias se resignaron fatalistamente, convencidas de que algo inexplicable se había instalado en sus vidas y que luchar era inútil. Otros recurrieron a la religión, trayendo predicadores de diferentes denominaciones para realizar rituales de purificación. Una iglesia bautista local celebró vigilias nocturnas en las que congregaciones enteras rezaban por la liberación de las fuerzas oscuras. Pero las oraciones parecían hacer poca diferencia. Las protestas no cesaron, implacables, cada vez más fuertes. El viejo y casi retirado sheriff Clayton Mercer lo miraba todo con creciente frustración. Había pasado años trayendo orden y razón a su territorio, pero estaba perdiendo la guerra. No se estaban cometiendo delitos evidentes. No se estaban violando leyes, pero el tejido de su sociedad se estaba reconfigurando en formas que él no podía detener, ni comprender. A solas, con Martha, Clayton confesaba sentirse impotente, como si observara una marea lenta, pero imparable, tragándose todo a su paso. En 1924 algo sucedió. En octubre, durante un eclipse lunar, más de 50 personas en las comunidades alrededor de la montaña Harrow dijeron haber tenido el mismo sueño al mismo tiempo. Se imaginaron reunidos en el claro junto a las cabañas abandonadas, círculos concéntricos alrededor de un punto. En el sueño, una voz que no era de nadie hablaba en una lengua antigua y todos la comprendían. La voz afirmaba que el ciclo se cerraba, que lo que se había iniciado hace décadas ahora maduraba y que aquellos que llevaban la sangre de los primeros ahora entenderían su razón de ser. Al despertarse, muchas de estas personas se encontraron con marcas en sus manos, pequeñas manchas oscuras parecidas a tatuajes que no estaban presentes cuando se acostaron. Las marcas eran las mismas en cada caso, un círculo con 3 líneas que emanaban del centro. Los exámenes médicos no pudieron identificar qué eran estas marcas. No eran tatuajes normales. No reaccionaron a ningún tratamiento y no desaparecieron. Los marcados formaron una conexión aún mayor entre ellos, afirmando que podían sentir la presencia del otro incluso a kilómetros de distancia,
como si estuvieran en la misma frecuencia. Martha lo había registrado todo, pero su esperanza de hallar respuestas se había desvanecido en algo parecido a la desesperación. Comprendió que no estaba observando un enigma que pudiera resolver, sino un proceso que se desarrollaba más allá de la comprensión humana. En sus últimas notas anotó: "No somos investigadores de este fenómeno. Somos sus observadores involuntarios, tal vez incluso sus participantes inconscientes. Thomas y Elías no inventaron esto. Solo abrieron una puerta que siempre estuvo presente". También Nathaniel Corbett llegó a conclusiones similares. Su último artículo sobre el caso, publicado en secreto en 1925, renunció a toda explicación científica ordinaria. Simplemente lo que vio y lo que encontró, y decidió que algunas cosas no encajaban en la forma en que el mundo se suponía que funcionaba. El artículo pasó mayormente desapercibido por la academia, con algunos colegas llegando a insinuar que Nathaniel se estaba agotando mentalmente. Él asintió a la censura en silencio. Solo alguien que hubiera estado allí podría juzgar su veracidad. La montaña Harrow se quedó, silenciosa e inmutable, a través de los años 20. Las cabañas se habían derrumbado por completo, devoradas por el bosque, pero la tierra misma se sentía diferente. Las plantas crecían de manera extraña allí. Los árboles se retorcían en formas antinaturales e incluso en pleno verano había lugares donde nada crecía. Círculos de tierra desnuda que desafiaban cualquier intento de cultivo. La montaña era un ícono, un punto de referencia para algo más grande que sí misma. Y los que estaban vinculados a los Harrow por sangre sintieron que los llamaban con más fuerza cada año que pasaba, una presencia que no podía ser ignorada, que no podía ser evitada. Los años finales de la década de 1920 cambiaron para siempre a Estados Unidos. La riqueza floreció, las ciudades crecieron hacia el cielo con rascacielos, y la cultura popular glorificó la velocidad y lo nuevo. Pero en las montañas de Kentucky, el tiempo se movía según otras leyes, más antiguas, menos conscientes del progreso. Y es en este tiempo que el legado de los hermanos Harrow comenzó a manifestarse de formas que no habían sido registradas anteriormente. Martha Harrow se había vuelto una figura respetada, pero temida, en la zona. Sus continuas indagaciones y sus cuadernos repletos de datos la convirtieron en una cronista no oficial del fenómeno. En 1927, ya enfermo, pero con la mente intacta, recibió una visita que revolucionaría su forma de entender todo lo que había estudiado. Un anciano se acercó a su puerta, apoyado en un bastón desgastado. Se hizo llamar Samuel Harrow, un tío lejano de Thomas y Elias, y les dijo que tenía algo que debía revelar antes de morir. Samuel tenía más de 80 años y había estado viviendo solo en las montañas más salvajes de Kentucky durante décadas. Le dijo a Martha que los Harrow no eran una familia ordinaria de inmigrantes europeos. Sus antepasados habían formado parte de una tradición mucho más antigua, grupos que poseían un conocimiento transmitido oralmente de generación en generación. Este conocimiento significaba el conocimiento de leyes naturales que la ciencia actual ni siquiera sospechaba, maneras de interactuar con aspectos de la realidad invisibles a la percepción ordinaria. Samuel aclaró que ni Thomas ni Elías habían hecho nada malo ni estaban locos. Habían estado tratando de completar un ritual que sus propios antepasados habían iniciado pero nunca terminado. Un proceso de siglos que necesitaba muchas generaciones. Era demasiado complicado para explicarlo en pocas palabras, pero se trataba de crear una especie de resonancia entre una sangre y una tierra.
La montaña que los Harrow habían elegido no era casualidad. Algo en esa tierra, algo geológico o energético, la hacía propicia para lo que intentaban conseguir. Martha escuchó con dudas al principio, pero cuanto más hablaba Samuel, más piezas de su historia encajaban con cosas que ella había notado a lo largo de los años. El anciano relató que el ritual nunca se había completado, porque tanto Thomas como Elías habían cometido errores fatales. Habían comprimido en años lo que debería haber llevado décadas, siglos, y en el proceso habían engendrado algo inestable, algo a medio hacer que ahora persistía en un estado de eterna finalización, buscándose a través de las generaciones familiares. Samuel llegó con papeles antiguos, escritos en lenguas que Martha no reconoció. Le tradujo durante semanas, desvelando cosmologías intrincadas donde el tiempo y el espacio se entrelazaban en formas no lineales, donde la voluntad humana enfocada podía tejer patrones que perduraban más allá de la vida. No eran textos místicos confusos, sino descripciones sorprendentemente precisas de ciertos procedimientos, como manuales técnicos de una ciencia olvidada o nunca descubierta por la civilización actual. Ese año, Martha y Samuel regresaron a la montaña Harrow. El viejo quería comprobar algo, pero no diría el qué. 3 días acamparon allí y Samuel observó. Observó la alineación de las estrellas por la noche. Midió distancias entre ciertos puntos con cuerdas y estacas, y anotó en un cuaderno con letra temblorosa pero precisa. Finalmente, confirmó lo que temía. El ritual incompleto había abierto lo que llamó un núcleo resonante, un punto focal que seguiría afectando a quienes estuvieran relacionados genealógicamente hasta que se completara adecuadamente o se deshiciera intencionalmente. Martha preguntó si había manera de revertir lo que se había iniciado. Samuel vaciló antes de responder. Técnicamente sí. Existían métodos capaces de anular el núcleo resonante, pero implicaban conocimientos que pocos dominaban aún, y maniobras que podían resultar tan peligrosas como el problema que pretendían solucionar. Además, ya había miles de personas enlazadas al patrón. Romper esos lazos de forma repentina podría desatar el caos. Era como tratar de desenredar un nudo imposible sin romper las cuerdas. Poco después de estas revelaciones, Samuel Harrow murió mientras dormía. Martha celebró un funeral sencillo, pero pocos acudieron. Los Harrow se había convertido en sinónimo de problemas, e incluso en la muerte se les evitaba. Martha heredó los diarios y papeles de Samuel y los añadió a su colección. Pasó los meses siguientes intentando asimilar todo lo que había aprendido, buscando la manera de poder ayudar de verdad. Pero las protestas seguían transformándose. En 1928, algo nuevo y alarmante comenzó a suceder. Varias personas del linaje Harrow comenzaron a informar de episodios de superposición temporal. Describieron situaciones en las que parecían estar en varios lugares a la vez en el tiempo. Una mujer dijo que pasó una tarde entera de 1905 viendo todo lo que hacía su abuela, sintiendo cosas que no eran de ella, pero que eran reales. Otro afirmó haber visto su propia casa tal como aparecería 50 años más tarde, con detalles arquitectónicos que aún no existían, pero que podía describir con exactitud. El doctor nuevamente en 1929, Nathaniel Corbett volvió, esta vez con un neurólogo. Les hicieron pruebas a algunas de las personas que decían tener superposición temporal. Los resultados fueron desconcertantes. En los episodios que podían ser provocados en condiciones controladas, las ondas cerebrales de los individuos mostraban patrones nunca antes registrados.
Se sincronizaban áreas del cerebro que normalmente no lo hacen, como si el cerebro estuviera procesando información a través de vías neuronales que no deberían existir. Nathanael intentó publicar estos descubrimientos, pero se encontró con una fuerte oposición. Los editores de revistas científicas se negaron a someter sus artículos a una revisión por pares. Los compañeros se alejaron de él, temiendo que la cercanía arruinara sus propias carreras. La ciencia ortodoxa no tenía cabida para datos que desafiaban las hipótesis básicas sobre la conciencia, la memoria y la causalidad. Nathanael se fue quedando cada vez más aislado profesionalmente, con su investigación, pero sin medios para darla a conocer a la comunidad académica en general. En este tiempo, la montaña Harrow empezó a recibir turistas de lejos. Las habladurías acerca del sitio se habían propagado por redes informales, gente aficionada a lo inexplicable o en busca de experiencias espirituales. Algunos traían cámaras, intentando fotografiar cualquier cosa que viviera allí. Otros portaban medidores, con la esperanza de hallar anomalías magnéticas o radiación inusual. Todos siempre contaban cosas raras. El equipo electrónico fallaba sin motivo. Las fotos mostraban manchas de luz donde no había ninguna fuente. Y todos, sin excepción, hablaban de sentirse observados por algo que no podían ver. Las autoridades locales trataron de regular el acceso de visitantes, temiendo alteraciones del orden público. El nuevo sheriff, un joven llamado William Cross, hizo una política de disuadir el turismo a la montaña Harrow. Colocó letreros de advertencia de peligro y a veces patrullaba los caminos que llevaban a la montaña. Pero fue en vano. La curiosidad humana es fuerte, y cuanto más la cerraban, más interesante se volvía el lugar para los curiosos. Martha miraba todo con creciente alarma. Se dio cuenta de que el fenómeno estaba entrando en una nueva etapa. El núcleo resonante, como lo había llamado Samuel, parecía fortalecerse. Las manifestaciones ya no se limitaban a los herederos de Harrow. Gente sin relación de sangre comenzaba a informar de avistamientos tras pasar por la montaña. Era como si el patrón se estuviera extendiendo, absorbiendo más y más, creciendo más allá de sus límites. Martha anotó en su diario: «Ya no sé si estamos viendo algo que Thomas y Elias inventaron, o algo mucho más antiguo que simplemente los usó como una forma de manifestarse». Los años 20 llegaron a su fin con la crisis económica que sacudiría a Estados Unidos. El crash de la bolsa de valores en octubre de 1929 dio comienzo a la Gran Depresión, una crisis que sacudiría a toda la nación. Pero en las montañas de Kentucky, donde la vida siempre había sido difícil y el trabajo siempre escaso, la crisis solo añadió otra capa de dificultad. El problema que afrontaban los pueblos en torno a Ashford Hollow no era económico, sino existencial. Vivían bajo la sombra de algo que no comprendían, encadenados por hilos invisibles a un destino que no eligieron, herederos de algo que no podían rechazar. Martha Harrow, ahora en sus 60 y tantos años, sabía que no le quedaba mucho tiempo. Había pasado 20 años grabándolo, pero sentía que había llegado a un punto muerto en cuanto a entenderlo. Había cosas que nunca sabría. ¿Cuál era el propósito final del ritual que Thomas y Elias habían comenzado? ¿Qué pasaría cuando suficientes generaciones hubieran pasado? ¿Existiría un punto final, una revelación que lo explicara todo? ¿O seguiría para siempre? ¿Una anomalía eterna en el tejido de la realidad? No lo sabía, y supuso que tampoco lo sabrían quienes la siguieran, condenados a mirar y registrar sin comprender. La montaña guardaba sus misterios con paciencia implacable, y la historia de los hermanos Harrow
se extendía a través de los años como ondas en un lago interminable. Los años 30 trajeron la Gran Depresión a los Estados Unidos. Las fábricas cerraron, los bancos se derrumbaron y millones se enfrentaron a un futuro sin seguridad. En las colinas de Kentucky, donde la economía siempre había sido precaria y la autosuficiencia una obligación, la crisis económica nacional se sumó a problemas mucho más antiguos y profundos. Las familias aliadas a los Harrow ahora enfrentaban una doble batalla: la supervivencia material y el creciente peso de un legado que continuaba revelándose en formas cada vez más enredadas. Martha Harrow murió en 1932, dejando tras de sí decenas de cuadernos y papeles organizados. Antes de morir había dejado todo este material en manos de una sobrina llamada La Nena, una mujer de unos 30 años que trabajaba de bibliotecaria en la ciudad de Somerset. La Nena heredó la fortuna a regañadientes. Por un lado, se sintió halagada de que Martha confiara en ella. Por el otro, se dio cuenta de que estaba heredando una carga que había devorado la vida de su tía. Pero la Nena era sistemática y persistente, y continuó catalogando sin saber a dónde la llevaría. En sus primeros años como heredera, la Nena se dedicó a ordenar todo el legado de Martha. Estableció ficheros cronológicos, tipificó las manifestaciones que se informaban y empezó a desarrollar una forma más sistemática de registrar los casos nuevos. La Nena estaba capacitada académicamente y utilizó métodos de investigación que Martha nunca había empleado formalmente, a pesar de su dedicación. Definió criterios de verificación de informes, hizo entrevistas estructuradas y distinguió entre observaciones objetivas e interpretaciones subjetivas. En 1934, la Nena realizó un hallazgo. Mientras leía los diarios de Samuel Harrow, se topó con menciones a ciclos temporales, periodos de unos 25 años en los que las manifestaciones del núcleo resonante se harían más fuertes de manera natural. Contando desde la desaparición de Thomas y Elias, la Nena se dio cuenta de que el siguiente pico sería alrededor de 1935. Si los manuscritos eran precisos, el año siguiente traería protestas mayores que cualquier cosa vista hasta el momento. La Nena compartió sus hallazgos con el doctor Nathaniel Corbett, quien, a pesar de sus problemas laborales, aún estaba intrigado por el caso. Juntos elaboraron un plan de vigilancia intensiva para los días venideros. Nathaniel activó los recursos de su universidad, disfrazando el proyecto en una investigación antropológica de folclore y obviando los puntos más polémicos de sus auténticas indagaciones. Se aseguró una pequeña financiación y la autorización para traer a 2 estudiantes de posgrado como ayudantes de investigación. La primavera de 1935 trajo consigo las profecías de los textos antiguos. Las manifestaciones se intensificaron. Los que estaban en la línea Harrow empezaron a tener episodios de conciencia compartida. Podían sentir lo que pensaban y sentían los demás miembros de la familia, aunque estuvieran muy lejos. Una mujer en Louisville describió sentir de repente la presencia de su primo, que vivía en Ashford Hollow, sabiendo con absoluta certeza que él estaba pensando en ella en ese mismo instante. Cuando más tarde lo verificaron por carta, se dieron cuenta de que los dos lo habían sentido al mismo tiempo. Los sueños compartidos también se volvieron más frecuentes y complejos. Grupos de personas informaron haber tenido sueños compartidos elaborados que duraban horas y en los que participaban varias personas. Aquellos sueños seguían llegando noche tras noche, como si fueran capítulos de una historia más amplia. Los soñadores informaron que se sentían en Harrow Mount alterada,
una montaña a la vez familiar y extraña. Había edificios que no estaban allí, ruinas de piedra con arquitectura imposible, y siempre, en medio de todo, una presencia que observaba sin ser vista. Nathanael registró más de 100 casos en el verano de 1935. Él y su equipo recorrieron la zona, hablando con la gente, recogiendo historias. Un patrón surgió. Cuanto más cerca estaban relacionadas genealógicamente con Thomas y Elías, más fuertes eran las experiencias. Pero incluso descendientes muy lejanos, primos, quintos o sextos, informaron alguna manifestación. Era como si el centro resonante estuviera latiendo de nuevo, extendiendo ondas a través de toda la red familiar. En ese momento algo sucedió. Empezaron a aparecer informes de personas que no estaban relacionadas familiarmente con los Harrow, pero se habían establecido vínculos a través del matrimonio o la proximidad. Una mujer que se había casado con un Harrow 5 años atrás comenzó a experimentar lo mismo que su marido. El granjero, cuyas tierras colindaban con la antigua propiedad Harrow, dijo que experimentaba impulsos similares a los que afirmaban tener los familiares. Era como si el patrón se contagiara, ya no solo entre parientes de sangre. A Egla Nena le interesaba especialmente este avance. Hizo estudios de caso profundos de personas no relacionadas entre sí. Lo que encontró implicaba que la exposición repetida al fenómeno podría formar nuevas asociaciones. Era como si el núcleo resonante pudiera absorber nuevos elementos, extendiendo su red más allá de sus límites biológicos iniciales. Y esto era alarmante. Si el patrón se contagiaba por contacto y asociación, no había límite para cuántas personas podrían verse afectadas con el tiempo. En agosto de 1935, algo sucedió que sacudió a todos los que trabajaban en la investigación. Una noche excepcionalmente clara, más de 200 personas en 3 condados distintos afirmaron haber visto luces extrañas sobre la montaña Harrow. No eran luces atmosféricas normales, como auroras boreales o relámpagos. Los testigos informaron avistamientos de luces que se movían intencionalmente, creando figuras geométricas en el cielo, pulsando en patrones que parecían responderse entre sí. El evento se extendió por alrededor de 2 horas y fue presenciado por individuos ajenos a la familia Harrow, descartando la posibilidad de que fuera solo una experiencia subjetiva compartida. Nathanael estaba allí esa noche, acampado al pie de la montaña con su equipo. Intentaron fotografiar las luces, pero, como muchos otros que habían intentado documentar el fenómeno, fracasaron. Las imágenes eran solo manchas vagas, nada que se acercara a lo que habían visto con sus propios ojos. Era como si el fenómeno se negara a ser capturado por instrumentos tecnológicos, revelándose solo a través de la observación humana directa. Después de las luces, las protestas se fueron apagando. Fue como si el momento más intenso hubiera pasado y el fenómeno volviera a estar activo en un nivel más suave. Elijah Nena y Nathaniel revisaron todos los datos que habían recopilado durante aquellos meses frenéticos, intentando encontrar tendencias, ideas. Lo que descubrieron fue a la vez intrigante y preocupante. El núcleo resonante parecía funcionar en ciclos, con períodos de inactividad seguidos de ráfagas de actividad. Y cada año parecía reforzar el patrón, haciéndolo más firme y amplio. Los textos antiguos parecían indicar que este proceso se repetiría por generaciones, cada ciclo basándose en el anterior hasta llegar a algún tipo de finalización. Pero qué ocurriría en aquel clímax seguía siendo una incógnita.
Los textos eran ambiguos o intencionadamente confusos en este punto. Se hablaba de consumar la gran obra, de reunir lo disperso, de abrir la vía de retorno, pero eso podía querer decir cualquier cosa. El Elanena se dedicó los años siguientes a pulir sus técnicas de documentación y a intentar colaborar con otros investigadores. Se comunicó con académicos de varias universidades, intercambiando información de manera discreta. Algunos se mostraron interesados, otros respondieron con escepticismo educado y muchos no respondieron en absoluto. El efecto Harrow quedó en los márgenes de la academia, conocido por pocos y olvidado por muchos. Los años 30 se adentraron en una nueva guerra mundial y las montañas de Kentucky seguían guardando sus secretos. La hacienda Harrow había sido devuelta a la naturaleza. Solo quedaban montones de piedras donde una vez estuvieron las cabañas. Pero la tierra misma llevaba cicatrices como ninguna otra en la región. Y los que estaban emparentados con los Harrow por sangre sentían que los llamaba con más fuerza cada año que pasaba. Una presencia que no podía ser ignorada, que no podía ser evitada. Los años de la Guerra Mundial transformaron a los Estados Unidos. Los jóvenes partieron a la guerra. Las fábricas se transformaron en productoras de guerra y pueblos enteros se reorganizaron para la guerra. En las colinas de Kentucky, muchos de los Harrow fueron llamados al servicio militar, dispersándose en bases de entrenamiento y, eventualmente, en campos de batalla en Europa y el Pacífico. Esta dispersión dejó una oportunidad de observación que el Elanena nunca había imaginado. El Elanena se carteó con más de 50 familias relacionadas con los Harrow durante la guerra. Le llegaban cartas de soldados desde Inglaterra, Francia, islas del Pacífico, norte de África. Estas cartas, garabateadas durante descansos entre turnos, revelaron algo sorprendente. El fenómeno Harrow no estaba confinado a Kentucky. Los soldados informaron de lo mismo, sin importar dónde estuvieran en el mundo. Un joven llamado Robert Brennan, nieto de parte de madre, escribió desde una base en Inglaterra en 1943. Describió soñar con la montaña Harrow mientras dormía en un campamento a miles de kilómetros de distancia. En el sueño, caminaba por senderos familiares, pero podía sentir la presencia de otros soldados de su unidad, hombres que no tenían nada que ver con Kentucky, nada que ver con su familia. Cuando despertó, 2 de sus compañeros habían tenido sueños similares la misma noche, pero nunca habían oído hablar de los Harrow. Otro soldado, Thomas Whitfield, escribió desde el Pacífico sobre sucesos aún más extraños. En una batalla especialmente intensa, dijo que experimentó una extraña calma y sintió que algo lo observaba y lo protegía. En situaciones críticas, veía patrones en el caos, como si el azar estuviera orquestado en secreto. Whitfield había sobrevivido a cosas en las que debería haber muerto, y lo atribuyó no a la suerte, sino a algo que tenía que ver con el legado que llevaba. Otros soldados asociados a Harrow informaron lo mismo, desarrollando una creencia no oficial de que estaban protegidos por fuerzas desconocidas. El Elanena guardó celosamente estas cartas, formando un nuevo cuaderno en sus archivos dedicado a las protestas en tiempos de guerra. Lo que emergió fue una imagen intrigante. El núcleo resonante, o lo que fuera, no estaba localizado en un punto fijo en el espacio. De alguna manera, vivía a través de aquellos que estaban cerca de él. Se movía con ellos, no importa cuán lejos estuvieran. Era como si cada Harrow cargara con una pieza del patrón más grande, y esas piezas estuvieran unidas a través de algo más que espacio. En este tiempo,
La nena se puso en contacto con una investigadora de Boston llamada Dra. Alice Riggs, una estudiante de fenómenos de conciencia colectiva. Alice había leído parte de la obra de Nathaniel Corbett y se interesó por el caso Harrow. Ambas mujeres comenzaron una asociación que duraría décadas. Alice trajo ideas teóricas de la psicología y la neurociencia naciente, y la nena trajo décadas de evidencia empírica. Juntas, empezaron a elaborar modelos teóricos que pudieran dar cuenta de al menos parte del fenómeno. Alice sugirió que lo que la nena registraba podría considerarse una especie de memoria colectiva arraigada, no en el sentido metafórico habitual, sino como una estructura real de información compartida por una población genéticamente conectada. Propuso que sucesos traumáticos o rituales intencionales podían establecer en el cerebro vías neuronales que se heredaban, no a través de los genes en el sentido tradicional, sino a través de mecanismos epigenéticos aún desconocidos por la ciencia de la época. Era una teoría atrevida, una mezcla de biología, psicología, algo parecido a la física teórica. La nena halló una nueva motivación trabajando con Alice. Después de años de registrar sin entender, finalmente tenía una compañera intelectual que no solo creía en sus notas, sino que proporcionaba marcos teóricos para entenderla. Las dos empezaron a proyectar estudios más amplios que podrían llevarse a cabo cuando terminara la guerra, cuando volvieran los soldados y pudieran reunirse grupos mayores para una observación controlada. Mientras tanto, en la propia montaña Harrow, las cosas seguían cambiando. El gobierno federal había comprado miles de acres en Kentucky para todo tipo de propósitos relacionados con la guerra, desde campos de entrenamiento hasta almacenes. Parte de estas compras eran tierras vecinas a la antigua hacienda Harrow. Se mandaron ingenieros y topógrafos para mapear la zona y ver si era apta para fines militares. Estos expertos, individuos capacitados en la observación científica y no contaminados por los relatos locales, comenzaron a informar sobre irregularidades. Los medidores en esa parte mostraban lecturas erráticas, las brújulas giraban sin motivo y el equipo electrónico primitivo fallaba con más frecuencia de lo normal. Los ingenieros no pudieron explicar estos problemas, atribuyéndolos a depósitos minerales no mapeados o interferencia magnética natural. Pero las anomalías estaban demasiado localizadas, todas centradas en lo que había sido la propiedad Harrow. Un informe militar secreto de 1944, al que la nena solo podría acceder décadas más tarde a través de solicitudes de libertad de información, registró estos fallos técnicos y aconsejó que se evitara esa zona en particular para cualquier base militar. El informe no decía nada de los Harrow ni de la historia del lugar, solo que la zona tenía características geológicas anormales incompatibles con el uso propuesto. La montaña fue abandonada por los militares, quedó intacta mientras la ciudad crecía a su alrededor. Con el final de la guerra en 1945, los soldados regresaron. Muchos de los Harrow que habían ido a la guerra volvieron a Kentucky, pero volvieron con más que recuerdos de batalla. Volvieron con experiencias que habían cambiado para siempre la forma en que se veían a sí mismos y al legado que llevaban. Empezaron a reunirse de manera informal, veteranos contando historias que no podían contarle a nadie más, sin que pensaran que estaban traumatizados o locos. Pero entre ellos había un reconocimiento tácito. Sabían que lo que habían vivido era real, explicable o no. La nena celebró una reunión formal en 1946. Reunió a unos 30 veteranos relacionados con el linaje Harrow.
Era la primera vez que se reunían tantas víctimas del fenómeno de forma intencional en un mismo lugar. La reunión duró 3 días y tuvo lugar en un salón comunitario en Somerset. Ella Nena y Alice Ricks entrevistaron, grabaron testimonios y dirigieron discusiones grupales. Lo que emergió de esas conversaciones la sorprendió a ambas. Los veteranos habían creado de forma espontánea formas de interactuar conscientemente con el fenómeno. A base de ensayo y error, algunos habían aprendido a agudizar o atenuar temporalmente las manifestaciones. Describieron técnicas de concentración mental, patrones de respiración y posiciones corporales que cambiaban su forma de experimentar el núcleo resonante. No eran ejercicios místicos o rituales elaborados, sino adaptaciones prácticas descubiertas en situaciones de vida o muerte. Era un conocimiento empírico, descubierto por muchas personas diferentes, todas llegando a la misma conclusión. Alice estaba especialmente intrigada con estos descubrimientos. Reconoció similitudes con técnicas de meditación y estados alterados de conciencia descritos en otras culturas, pero aquí había algo más que autocontrol psicológico ordinario. Los ancianos estaban narrando una experiencia real con algo externo a ellos, no solo procesos internos de la mente. Alice empezó a registrar estas técnicas, codificando lo que llamó el Manual Práctico para los herederos Harrow. En la reunión, algo ocurrió. La última noche, todos se reunieron para una discusión de cierre, y el grupo tuvo un momento juntos. Durante unos 15 minutos, según los relojes de la sala, todos los presentes dijeron sentir la presencia de todos los demás en sus presencias inmediatas. No era una comunicación ni auditiva ni visual, sino una comprensión compartida que trascendía los sentidos ordinarios. El Elanena, quien también lo vivió, lo explicó después como sentirse parte de un solo ser, conservando la individualidad, pero al mismo tiempo conscientes de formar parte de algo. Tras este incidente, el grupo se separó, pero siguieron en contacto. Ahora había una comunidad consciente de personas que no solo estaban afectadas por el legado Harrow, sino que querían entenderlo y trabajar con él, en lugar de ser víctimas. La Nena y Alice se dieron cuenta de que habían presenciado una transformación. El fenómeno se estaba transformando y, lo que es más importante, quienes estaban vinculados a él se estaban transformando con él, desarrollando habilidades y conocimientos que las generaciones anteriores no tenían. Los años de posguerra fueron años de prosperidad para los Estados Unidos. Los soldados que regresaron se asentaron, tuvieron hijos, construyeron carreras. Pero para los asociados con los Harrow, siempre había una capa más en sus vidas. Llevaban consigo conocimientos que no podían revelar, habitando el mundo común y otro que la mayoría jamás conocería, y la montaña quedó callada, expectante, a la espera del nuevo ciclo de potenciación que los viejos manuscritos anunciaban para cerca de 1960. El legado siguió creciendo, generación tras generación, capa sobre capa, construyéndose en algo que aún era desconocido para aquellos que estaban más cerca de él. Las décadas que siguieron trajeron cambios que nadie habría imaginado en 1909. El mundo se transformó en formas que nunca imaginamos. Aparecieron tecnologías, las sociedades se reorganizaron y la normalidad se redefinió una y otra vez. Pero en las montañas de Kentucky, algo permaneció constante a través de todos estos cambios. La tierra recordaba sus secretos y aquellos que llevaban ciertas líneas de sangre continuaron sintiendo los ecos de tragedias mucho más antiguas que su nacimiento. Ella Nena pasó el resto de su vida catalogando y estudiando el fenómeno que su tía Martha había empezado a investigar décadas atrás.
Nunca llegó a saberlo con certeza. Nunca llegó a resolver todos los enigmas que envolvían a aquella montaña y a las gentes que vivían en sus faldas. Pero aprendió algo quizás más importante, que no todos los misterios existen para ser resueltos. Algunos están ahí solo para mostrarnos lo mucho que desconocemos, lo mucho que se esconde bajo la superficie de lo que consideramos real. Los ciclos siguieron girando, tal como lo habían profetizado los textos antiguos. Cada 25 años aproximadamente, las señales se hacían más fuertes, nuevas generaciones descubriendo algo dentro de sí que desconocían portar. Y cada vez los tocados aprendieron nuevas maneras de interpretar y relacionarse con aquello que los tocaba. Ya no era solo soportar en silencio el peso de un legado no deseado. Ahora había información, técnicas compartidas, comunidades de personas que pasaban por lo mismo. La montaña Harrow se convirtió en parte de una reserva natural. Las cabañas hacía tiempo que habían desaparecido, engullidas por el bosque que reclamó lo suyo. Los caminos son patrullados por guardabosques y, a veces, excursionistas que vienen a ver los Apalaches. La mayoría desconoce las historias que alberga ese lugar. Recorren los mismos caminos por donde una vez caminaron Thomas y Elias. Duermen en los mismos claros donde sucedieron incidentes inexplicables y continúan sin saber que están pisando la tierra del misterio. Pero hay quienes sí saben. Hijos de antiguas familias locales, gente que oía relatos de abuelos y bisabuelos, que hallaron cuadernos olvidados en desvanes polvorientos, que experimentaron impulsos inexplicables. Van a la montaña, pero con otra intención, la de entrar en contacto con algo que está más allá de la mirada turística. Y tal vez descubran lo que buscan, o tal vez solo se den cuenta de que algunas preguntas nunca obtendrán respuestas satisfactorias. La historia de los hermanos Harrow se ha integrado en el folclore local, recontada y adaptada a través de los años. Algunas interpretaciones resaltan los aspectos sobrenaturales, otras tratan de hallar explicaciones racionales. Otros afirman que Thomas y Elías aún recorren la montaña en noches sin luna, prosiguiendo la labor que iniciaron hace tanto tiempo. Otros piensan que solo se fueron, dejando nada más que recuerdos y suposiciones. La verdad, como siempre, esquiva, escurriéndose entre tiempo y relato. Lo que sabemos con certeza es que los legados son cosas poderosas, no solo herencias materiales de propiedad o riqueza, sino patrones más profundos transmitidos a través de generaciones, creencias, miedos, esperanzas y misterios que arraigan en familias y comunidades, dando forma a vidas de maneras sutiles y no siempre visibles. La historia de Harrow, sea lo que sea en realidad, nos muestra que llevamos mucho más que la herencia de nuestros antepasados. Llevamos sus decisiones, sus acciones, sus consecuencias sin resolver. Las colinas de Kentucky están ahí, tan viejas como el tiempo, ajenas a las preocupaciones humanas. Los árboles brotan donde antes había hogares, los ríos tallan cañones más profundos y las estaciones siguen su curso. Y tal vez eso es lo que más perturba cuando se consideran relatos como el de los hermanos Harrow. La tierra lo ve todo, lo guarda todo, no olvida. Lo que ocurre en un lugar no se pierde cuando mueren los testigos o se derrumban los edificios. Algo queda grabado en la trama de la realidad, esperando a quienes sepan sentirlo. Vivimos en un mundo que pretende haber cartografiado todo enigma, catalogado todo fenómeno, reducido todo a categorías manipulables. Pero relatos como estos nos recuerdan que la realidad es más rica y extraña de lo que nuestros marcos de conocimiento pueden abarcar.
Existen áreas fronterizas, lugares donde las explicaciones racionales se quedan cortas, donde lo inexplicable persiste a pesar de todos nuestros intentos por comprenderlo o negarlo. Aquellos que han estudiado el Harrow durante años nunca han llegado a una conclusión. Martha, la nena, Nathaniel y muchos otros han buscado entender durante décadas, y lo que han encontrado es una complejidad que se profundiza con cada capa descubierta. Tal vez esta sea la herencia de los hermanos. No una maldición ni una bendición, sino un recordatorio constante de lo poco que sabemos de nosotros mismos, de lo que nos une y del mundo en el que vivimos. La montaña espera, como siempre, y los que llevan ciertas líneas de sangre siguen viviendo, tal vez sintiendo algo de vez en cuando, algo que no pueden nombrar, un susurro en el borde de la conciencia, un sueño más real que la vigilia. El ciclo continúa, las generaciones pasan y el enigma permanece, resistiendo todos los intentos de revelación completa. Este fue un recorrido por una de las historias más fascinantes que albergan las montañas de Kentucky. Una historia de hermanos que comenzaron algo más grande que ellos mismos, de familias que arrastraron cargas involuntarias, y de una tierra que nunca reveló todos sus secretos. Si te ha gustado esta inmersión en lo desconocido, suscríbete al canal para más relatos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y la próxima vez que te encuentres en un bosque ancestral o en un lugar cargado de historia, nota esa sensación. Algo te observa, algo te recuerda, algo te espera en la sombra, entre los árboles.